A estas buenas nuevas, hermano, a este mensaje se le llama evangelio. Y yo recuerdo que cuando en la iglesia popular, en ignorancia, se escuchaba decir desde el frente de lo que en ese lugar se llamaba altar: esto es palabra de Dios. Toda una congregación en ignorancia podía decir, sin entender: te alabamos, Señor. Pero hacían alguna expresión de reconocimiento ante lo que quien presidía en esas reuniones decía: esto es palabra de Dios. La gente decía: te alabamos, Señor. Por mucho tiempo caminamos en ese camino, alejados de Dios. Quizá cerca, quizá más lejos, quizá menos lejos de una religión, pero de seguro lejos de Dios. Sin esperanza y sin Dios en este mundo. Hasta que las buenas nuevas de la salvación llegaron a nosotros y por obediencia de un siervo, de un hijo de Dios, Dios bendiga a esos varones y mujeres que predican la palabra donde quiera que estén, a tiempo y fuera de tiempo, que sin respetar en ocasiones protocolos ni reglamentos en las escuelas, en los trabajos, robándole tiempo al tiempo, te predican la palabra donde quiera que tú estabas. Y hasta ahí el Señor te alcanzó en su misericordia. Y estas buenas nuevas de salvación fueron predicadas y llegaron a tus oídos. Y por la gracia de Dios, Él abrió tu oído y enterneció tu corazón para que vinieras en arrepentimiento y fe a confiar plenamente en una sangre, en la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, como el único medio para perdonar nuestros pecados, para llevarnos al Padre. Porque el Espíritu Santo nos reveló, nos mostró en ese momento que no había otro camino, que no había otra manera, que no era por religiosidad, que no era por buenas obras, que no era por portarte bien, que no era solamente que necesitabas rectificar tu vida, que no era solamente que necesitabas una maquillada de buenas obras, sino que era un arrepentimiento verdadero y sincero. Era lo que tú necesitabas para que la gracia del Señor fuera derramada en tus corazones y se cumpliera lo que la palabra dice y que ahora cantamos con tanto gozo, así como como está lejos el oriente del occidente, así nuestro Dios ha hecho alejar de nosotros nuestras iniquidades y nuestros pecados. Y dice la Escritura que fueron arrojados al fondo del mar y nunca más, escúchelo bien, nunca más volverá a acordarse de ellos. Dios no volverá a recordarte tus pecados, ni los pecados que cometiste en el pasado, en esa vida alejado de Dios. El Señor no los podrá volver a poner delante de ti, porque hay un abogado, hay una sangre, hay un sacrificio que fue cumplido hace ya más de 2000 años en la cruz del Calvario para perdón de tus pecados. Y nada ni nadie, ninguna cosa creada, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni peligros, ni espada, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, nada, ni lo presente, ni lo porvenir, nos podrán separar del bendito amor de Dios que es en Cristo Jesús. A Él sea toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, ahora y por siempre, hermano. Ahora y por siempre. Y usted y yo no hemos de esperar a la eternidad para darle alabanza al que vive por los siglos de los siglos. Usted y yo, en esa conciencia de eternidad, nuestra eternidad ha comenzado ya. Y esa adoración y esa alabanza
que usted está preparando o está ensayando para cuando esté en los lugares celestiales, no ha de esperar hasta que estar allá. Hoy mismo, aquí mismo, en este lugar y en los días que camine sobre esta tierra, en presencia del mismo Dios, ha de alabarle día con día, porque solo Él es digno de alabarle. Solo Él es digno de alabanza. Hermano, el tener un entendimiento bíblico de las buenas nuevas, escúchelo bien. Tener un entendimiento bíblico de las buenas nuevas, del Evangelio. Un entendimiento bíblico, escuche bien lo que le estoy diciendo. No lo que le venden, no lo que le ofrecen, no lo que le predican o cualquier otra iglesia predicando un pseudo evangelio, sino el Evangelio bíblico, el Evangelio verdadero, lo que Jesucristo vino a predicar hace 2000 años y que no se hace viejo este mensaje. No se hace viejo y no ha de ser actualizado y no ha de ser modernizado, ni ha de ser aumentado, ni ha de ser disminuido con el paso de los tiempos. Por el contrario, el mensaje es el mismo. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales usted y yo somos los primeros. Ahí es donde nos toca estar. No hay otro lugar para el hombre pecador. No hay otro lugar más que encabezar la lista de los peores de los pecadores. Somos los que estamos aquí. Por eso, hermano, cuando usted y yo vemos que nuestro hermano flaquea, que nuestro hermano se debilita, que nuestro hermano batalla. Hermano, somos pecadores. Estamos en las manos de un Dios vivo. Estamos en las manos de aquel que derramó su gracia sobre nosotros. Pero no se desespere, con paciencia. Ore, restaure, anime al hermano, fortalézcalo, lleve las cargas de él. Ore por él, ore con él. Supla sus necesidades y cumpla así, dice la Escritura, la ley de Cristo. Pero este mensaje de salvación es el mismo mensaje que no ha cambiado en los últimos 2000 años y no ha de cambiar. Todos aquellos que lo modernizan, que lo actualizan, no hacen otra cosa más que falsificarlo. Predican un pseudo evangelio, un falso evangelio, y por supuesto que el resultado, el producto será falsos cristianos, falsos arrepentimientos, esperanzas vanas, esperanzas huecas, que confían en sus obras, que confían en lo que ellos hacen para ser salvos, y se han alejado, se han apartado de la fe. La predicación del verdadero evangelio como una marca de una iglesia viva y sana. De esa manera, hermano, el evangelio hemos de entenderlo los hijos de Dios como el corazón del cristianismo. Y ese evangelio ha de contener, escúchelo bien, ha de contener lo que es Dios, lo que es el hombre, lo que es Cristo, pero no se ha de quedar solamente ahí, sino un cuarto elemento ha de ser arrancado del corazón, ha de ser reclamado de las conciencias y de las voluntades de aquellos que sean expuestos al evangelio. No es solamente dar una información. Cuando usted diga que predique el evangelio, o predique estos 4 puntos, o no diga que predicó el evangelio, o lo único que está dando es información. No es suficiente. Usted ha de hablar de 4 puntos: lo que Dios es, lo que el hombre es, lo que Cristo es, y la respuesta de aquel que se ha expuesto al mensaje de la salvación. De modo que el evangelio viene a ser una oferta radical para salvación. Cuando usted termina de predicar los primeros 3 puntos, lo que Dios es, lo que el hombre es y lo que Cristo es, a los ojos de Dios, no a los ojos de un humanismo, no a los ojos de la sociedad, no a los ojos de cualquier otra persona a quien usted o las demás personas les caigan bien, sino delante de Dios, lo que Dios es.
Esto significa tener un concepto correcto, bíblico, de lo que Dios es. Dios es lo que Dios dice que es. Amén. Que Dios es santo, que Dios es el creador de todo el universo, de los cielos y de la tierra. Es omnipotente, todopoderoso, soberano, Rey de reyes, Señor de señores. Que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Eso es lo que la Biblia dice que es Dios. Eso es Dios. Y esa idea ha de tener usted de Dios. Si usted tiene un concepto más liviano de lo que Dios es, entonces no está adorando usted al Dios de la Biblia. Entonces usted se ha fabricado un Dios conforme a su propia imaginación, conforme a su propia imagen, y ha obrado como la gran mayoría de los seres humanos en esta tierra, que vestidos de religiosidad se han fabricado un Dios a su imagen y semejanza. Escúchelo bien, son palabras que vienen en la Biblia, ¿verdad? Pero son dichas de parte del Dios Todopoderoso. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza. Pero el hombre vino, y dice por ahí un escritor que le devolvió el favor a Dios. Él mismo se creó un Dios a la imagen y semejanza de un hombre caído. Y de ahí nace una religión que se moldea con las manos, una religión que se adecúa, que se adapta, que se amolda como un par de zapatos a los seres humanos. Pero no al Dios verdadero. Si usted tiene una idea del hombre, que el hombre es bueno por naturaleza, que el hombre es esencialmente bueno, que el hombre, si bien es cierto que pecó en el jardín del Edén, que si bien es cierto que pecó y desobedeció a Dios, pues cayó, pero no cayó tanto. Entonces solamente su imagen se vio afectada un poco, con una buena restaurada, con una buena maquillada, una buena enderezada por aquí o otra pieza por allá, queda como al principio. Si usted tiene esa idea de que el hombre es esencialmente bueno, hermano, usted tiene una idea equivocada de lo que Dios dice que es el hombre. El hombre es pecador y está muerto en sus delitos y pecados conforme a la palabra de Dios. El hombre no tiene vida en sí mismo. Es muerto en sus delitos y pecados y está alejado de Dios, separado de Dios y alejado de su gracia. Eso es la condición del hombre. Es grave la condición del hombre. Y si usted tiene una idea de Cristo disminuida, relajada, solamente pensando que Jesucristo fue un buen hombre, un buen maestro, un gran profeta, que Él vino a enseñarnos a vivir, que Él vino a enseñarnos cómo portarnos, cómo perdonar y cómo ser mejores personas, hermano, usted no tiene ni idea de lo que es Cristo a los ojos de Dios. Por eso cuando usted predique el Evangelio, ha de tener esos 3 puntos en claro. Vamos a predicar quién es Dios, qué es el hombre delante de Dios y quién es Cristo. Y arrancar, como le dije hace un rato, una respuesta a aquel que está siendo expuesto a estas verdades del verdadero Evangelio. De modo que si el Evangelio, hermano, es el corazón del cristianismo, entonces debe ser el corazón de nuestra fe. Y en un mundo como en el que nos encontramos, en un mundo que se caracteriza por la posmodernidad, donde se le llama a la era de la informática o de la información, donde muchísimas noticias fluyen cada día y cada rato, y probablemente donde quiera que usted anda, escucha las noticias y algo que acaba de escuchar usted ayer, para hoy ya no es noticia, ya todo el mundo la sabe, ya todo el mundo lo conoce.
Y como si todos fueran en una inercia para conocer y conocer cosas nuevas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quién aventó la última bomba en Israel? ¿Quién fue el último que dio que lanzó el último misil en la guerra de Oriente? ¿O qué es lo que está pasando con la economía en Estados Unidos? ¿O qué fue lo último que tuiteó el presidente de Estados Unidos? ¿O cuándo fue la última balacera en Zacatecas? No, esa ya pasó, acaba de haber otra. Y entonces pareciera como que vamos detrás de las noticias, detrás de las noticias, y queremos estar informados. Es una sociedad que quiere estar informada y quiere estar al tanto de todo lo que está pasando a su alrededor. Pero solamente hay una información que es importante. Solamente hay unas noticias que el hombre tiene que recibir, porque son las únicas que tienen una relevancia y una trascendencia para la eternidad del ser humano sin Cristo. Las buenas nuevas de Jesucristo. ¿Qué son las buenas nuevas, hermano? ¿Qué son las buenas nuevas? Alguien puede estar pensando, no en esta iglesia, gracias a Dios, y si hay alguien en esta iglesia que todavía piensa así, Dios traiga convicción en esta tarde y le permita conocer realmente cuáles son las buenas nuevas del Evangelio. Las buenas nuevas de salvación no significan solamente decirle a la gente, usted está bien. No es, estamos bien. Las buenas nuevas de salvación no son solamente decirle a la gente, Dios es amor. Estuvo mucho tiempo de moda esa frase entre los cristianos, ¿sí recuerda? Y todos traíamos una calcomanía por ahí en los carros que decía, Dios es amor, Cristo te ama, ¿verdad? Pareciera como que ese es el mensaje que va a impactar o que va a hacer cambiar al hombre en la actualidad, pero no es así. Las buenas nuevas tampoco son decirle al hombre que solamente con una arregladita que se dé, con una maquilladita, lo único que tiene que hacer es corregir su manera de ser, su manera de comportamiento, su conducta un poquito y empezar a vivir rectamente. Por supuesto que nada que ver con las buenas nuevas de salvación. La Escritura nos dice en Romanos capítulo 1 y verso 16, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Poder de Dios para salvación. Dice la Escritura ahí en Romanos capítulo 1 y verso 16, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Si bien es cierto que en el Antiguo Testamento Evangelio tenía otra connotación, en el Nuevo Testamento se ha quedado solamente para decir que es una recompensa por las buenas nuevas. Son las buenas nuevas del reino de Dios. Evangelio es las buenas nuevas del reino de Dios. Es la salvación a través de Cristo. Que esta salvación, hermano, escúchelo bien, ha de ser recibida por la fe, sobre la base de su muerte expiatoria, su sepultura, resurrección y ascensión. Eso es lo que engloba la salvación. Al Evangelio se le ha llamado el Evangelio de Dios, Romanos 1:1, porque se origina en el amor de Dios. Se origina en el amor de Dios. El Evangelio también se le llama Evangelio de Cristo, porque nace de su sacrificio y porque Cristo mismo es el objeto de la fe. El Evangelio también se le llama el Evangelio de la gracia, según Hechos 20:24, porque salva a aquellos bajo la maldición de la ley. El mensaje de la salvación es para salvar a aquellos que se encuentran bajo la ley, bajo la maldición de la ley. También se le llama el Evangelio de la gloria de Cristo, porque tiene que ver con aquel que está en gloria y dice su palabra que Él mismo llevará a muchos
a la gloria. Bendito sea su nombre. El evangelio de vuestra salvación, porque es poder de Dios para salvación, como le dije en Romanos 1:16. El evangelio de la paz. Mediante Cristo, escúchelo bien, y solamente mediante Cristo se hace la paz entre un Dios santo y un hombre pecador. No hay otro mediador, no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solo Jesucristo, hombre. Y habiendo logrado la paz, el apóstol Pablo nos dice en capítulo 5 de Romanos: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús mismo habló del evangelio. Jesús mismo habló acerca de las buenas nuevas. Vaya conmigo por favor, Isaías 52 y verso 7. Isaías 52. Y cuando nos dice la Escritura en esta parte: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Dele una vuelta a su Biblia hacia adelante y vaya al capítulo 55 de Isaías. Y comienza el capítulo 55 haciendo una invitación, siendo una promesa de lo que es una invitación y una certeza de lo que encontrará el hombre pecador cuando se acerca a Dios, cuando le es dado el arrepentimiento. Dice ahí 55:1: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis? Y esa es una pregunta que se mantiene tan vigente hasta el día de hoy. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. A los sedientos es esta palabra. ¿Sedientos de qué, hermano? ¿Sedientos de agua? No. Esa misma oferta, esa misma palabra le fue dada a la mujer samaritana en Juan capítulo 4, ¿se acuerda? Juan capítulo 4, Jesús llega a esa mujer, a ese pozo de Samaria, y le dice Jesús: mujer, dame de beber. Si tú supieras solamente quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua. Porque el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Y la mujer todavía terrenal, con una visión material, enfocada quizá en su bienestar, como muchos de nosotros estamos ahora, le dice: pues dame siempre de esa agua para que ya no tenga que venir al pozo a sacarla, ¿verdad? Pero el Señor le hablaba de Él mismo, esa sed que no se sacia con ninguna otra cosa más que con su sola presencia. Esos son los sedientos que el Señor anda buscando. Y a ellos el Señor hasta hoy les sigue diciendo: venid a las aguas. Hay alguien que puede darte agua viva. Venid a las aguas es la oferta hasta el día de hoy. Capítulo 61 de mismo Isaías, por favor. Capítulo 61.
El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, y usted sabe, el Señor está hablando de Él mismo, y esa es la palabra que el Señor mismo leyó en frente de los maestros cuando estaba en el templo. Y dice: el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿A quiénes se les predica las buenas nuevas, hermano? A los abatidos, a los abatidos, a los disminuidos, a los humillados, a los que el mundo ha tratado mal, a aquellos que se doblan sus rodillas en adoración delante de Dios. A ellos el Señor dice: me ha mandado Dios a predicar las buenas nuevas a los abatidos. Y Él lo ha hecho. A vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Jesús mismo en el templo, hablando de que hay buenas nuevas para la gente. Buenas nuevas de salvación. Buenas nuevas que han de llevar al arrepentimiento. Agotaremos el primer punto, donde el mensaje de la salvación entonces no es solamente decirle o decirnos unos a otros: todo está bien. Como si fuera una terapia religiosa. Mire, hermano y amigos que nos acompañan, en esta iglesia se predica el verdadero evangelio. Y el verdadero evangelio no es solamente decirnos palabras de ánimo unos a otros, palmearnos la espalda y decir: todo va a estar bien. No te preocupes, todo va a estar bien. Como si fuéramos unos terapistas unos de otros, ¿verdad? No es sentarnos y decirnos unos a otros que todo va a estar bien y ayudarnos a sentirnos mejor. Y que cuando salgamos por esa puerta, usted y yo salgamos más animados porque el hermano me dijo que vamos a estar bien. No. Predicamos a un Dios todopoderoso, soberano. Aquí no le vamos a decir que solamente con enfocarse en lo positivo le van a ocurrir cosas buenas. Que solamente declarándolo con su boca, las cosas que usted está esperando, que ha soñado, le van a venir. Aquí no vamos a decirle que solamente creyéndolo, que solamente declarándolo con su boca, que solamente pensando positivamente, las cosas se van a tornar mejor. La Biblia rechaza totalmente la idea de que el hombre está bien, porque no está bien. La Biblia rechaza completamente y totalmente que la condición humana está bien. Enseñar esto desde los púlpitos se ha convertido en un mensaje más de muerte que de vida. Porque es decirle que está bien, que no pasa nada, con que se porte bien y haga algunos arreglos a su conducta, pues todo va a estar bien. Que no tiene de qué preocuparse. Enseñar eso, hermano, sería como los falsos profetas del Antiguo Testamento en el tiempo de Jeremías, cuando dice Jeremías capítulo 6 y verso 14, que curan la enfermedad de mi pueblo con liviandad, con ligereza. Y les dicen, le decían la gente de ese tiempo, le dice al pueblo, le dice a la gente: paz, paz. Pero ¿qué cree? No hay paz. Que curan la herida del pueblo con ligereza. ¿Qué es eso?
como si estuviera desangrándose ahí el hombre, la mujer espiritualmente muriendo, pero le ponen un curita para que se sienta mejor. Espiritualmente el hombre está muerto y lo que necesita, hermano, es nacer de nuevo. Espiritualmente el hombre y la mujer sin Cristo están alejados de su gloria, alejados de su presencia y condenados a una eternidad en el infierno si no se arrepienten antes. El hombre no está bien, la sociedad no está bien. Romanos 5:12 dice, así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron. La paga del pecado es muerte. El salario que merece el hombre por su pecado es muerte, y no solamente la muerte física, sino la muerte eterna, separados de Dios, en el infierno eterno, en ese lugar que la Biblia dice, y habla más del infierno que de otra cosa, que el gusano no muere y la llama no se apaga, que arde con fuego y azufre. Ese lugar es real, es tan real. Esa es la condición del ser humano. Eso es lo que enseña la Biblia. Que todos fuimos seducidos para desobedecer a Dios. Que nuestra condición natural del hombre es no estar justificado. Somos culpables. Y si nos presentamos delante de un juicio sin ser justificados, seremos declarados culpables. El hombre y la mujer que se presentan delante de Dios será declarado culpable y será condenado. Y esa es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Y no vinieron a la luz para que no se manifieste, para que no se conozca, para que la gente no sepa que andan cometiendo pecados delante de Dios. En resumidas cuentas, hermano, el hombre no está en buenos términos con Dios. No está en buenos términos de comunión, no está en buenos términos de amistad. Jesús dice que es necesario nacer de nuevo. Se lo dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3. Necesitas nacer de nuevo. Pablo dice que necesitamos ser creados de nuevo. Pablo dice en Efesios 2 que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dios lo dice de una y de otra manera, que hemos cometido pecado, que hemos cometido transgresión. Y eso es pecado, es transgresión, cruzar el límite divino entre lo bueno y lo malo. ¿Y quién establece qué es lo bueno y qué es lo malo? Tú no, hermano. Ni los jueces de la Suprema Corte, ni la Liga de la Moralidad, ni la Organización Mundial de la Salud, ni la Organización de las Naciones Unidas. No, ellos no establecen qué es lo bueno y qué es lo malo. Es Dios, en toda su autoridad moral de santidad. Él dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Y el hombre, en su condición de pecador, es porque ha transgredido, ha traspasado el límite que Dios ha establecido entre lo bueno y lo malo. Cuando el salmista peca, viene el arrepentimiento y dice, he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Salmo 51:1. ¿Qué es la iniquidad? Una acción de por sí mala, aunque no esté explícitamente expresada o prohibida en la palabra de Dios. Eso es la iniquidad. Error, desviación de lo correcto. Errar en el blanco, eso es pecado. Errar en el blanco es pecado. No satisfacer el estándar divino.
Puedes llegar con tus propias buenas obras, puedes llegar con tu propia buena actitud delante de Dios y decir, pues se me hace que yo solo la hago, yo solo puedo pasar ese estándar que Dios ha establecido. Y te vas a presentar delante de Dios confiando en tus buenas obras, confiando en lo bueno que eres, confiando que eres el mejor hijo de todos los que tuvo tu mamá y tu papá, y vas a ser condenado porque no cumples el estándar que Dios exige, no cumples el estándar divino que Dios ha establecido. También al pecado le puedes llamar infracción, y es la intrusión, escúchelo bien, la intrusión cuando tú haces a un lado la voluntad de Dios y entonces estableces tu propia voluntad. Y entonces te sientas en el trono de Dios como Dios y te haces pasar por Dios. Dios no quiero que Dios reine conmigo. Yo lo quito del trono de mi conciencia, lo quito del trono de mi corazón, lo quito del trono de mi vida y establezco mi propia voluntad. Eso es infracción, la intrusión de la propia voluntad en la esfera de la autoridad divina. Hermano, eso es pecado. En sus diversas formas de llamarle, pero es eso. Es un desorden, es una anarquía espiritual. Y la incredulidad, hermano, ¿será pecado? Claro que lo es. Claro que lo es. La incredulidad es un insulto a la veracidad de Dios. Juan 16, 9. Vaya conmigo, por favor. Pero solamente es una cita muy cortita, pero para que sepa que la incredulidad, hermano, es pecado. Dice 16:9, está hablando de la obra del Espíritu Santo y dice que vendrá el Consolador y que Él convencerá, el verso 8, cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, ¿por qué? Por cuanto no creen en mí. La incredulidad, hermano, es pecado. Ya está establecido, la paga del pecado es muerte. Entonces, en cualquiera de sus definiciones, esto es lo que éramos tú y yo delante de Dios. Habíamos cometido transgresión, habíamos cometido iniquidad, habíamos cometido error. Es una forma muy decente de llamarle al pecado. Habíamos cometido infracción a la ley, hemos cometido desorden, anarquía espiritual, haciendo lo que yo quiero, no creyendo en Dios, no creyéndole a Dios. Es pecado, llámale como quieras, pero la paga del pecado es muerte. Y por causa de ese pecado, si no te arrepientes, como dice Lucas 13, vosotros pereceréis igualmente. Si no os arrepentís, vosotros pereceréis igualmente. La ley de Dios, hermano, la palabra de Dios, no son estatutos o reglamentos externos que haya avalado algún congreso de legisladores o diputados o senadores. Esta palabra refleja su carácter, el carácter de Dios. Es una expresión de Él mismo. De modo que romper cualquier pecado de estos, hermano, es vivir en contra de Dios. Hace muchos años todavía hay alguien que canta ese canto, pero de los primeros cantos que conocí viniendo a Cristo, comenzaba diciendo: baja a Dios de las nubes. Baja a Dios de las nubes y llévale a la fábrica donde trabajas.
Saca a Dios de los templos donde le encerraron hace muchos años y llévale dentro de tu corazón. ¿Por qué, hermano? Porque por muchos años nos enseñaron que Dios es un Dios pasivo, que se queda encerrado en un lugar. Y hasta nos hacían creer que un recinto era la casa de Dios. Y que en la casa de Dios te sientas derechito y que en la casa de Dios no gritas y que en la casa de Dios... No, ese no es nuestro Dios, hermano. Los cielos de los cielos no lo pueden contener. No puede ser contenido en una casa por grande que sea. Y si los cielos de los cielos no lo pueden contener, sin embargo, Él dice que Él viene y mora con aquel que tiembla ante su palabra. Por eso a Él le gusta estar contigo. Si tiemblas a su palabra, si honras su palabra, si obedeces su palabra, si amas estar en su presencia. No es un Dios pasivo. No es un Dios pasivo, es un Dios vivo. Fuego consumidor, dice Hebreos. No podemos, escúchelo bien. No podemos ofenderlo y pecar contra Él y seguir como si nada. Y pasar por alto como si nada, no hice nada. Y pensar que puedo seguirme congregando y puedo seguir viviendo y puedo seguir llamándome cristiano, no pasa nada. No, hermano. Delante del Dios a quien predicamos aquí en esta iglesia, no pasa nada. No podemos decir que somos creyentes y conocerlo mientras rompemos sus leyes, le damos la espalda, lo abofeteamos y podemos seguir feliz y seguir ofendiéndolo vez tras vez, semana tras semana, año tras año, santa cena tras santa cena, estar tomando indignamente la cena del Señor. Habrá consecuencias. Habrá consecuencias. ¿Cuál es tu condición? ¿En qué estado estás? ¿En qué estado estamos? ¿Hemos cruzado los límites que Dios ha puesto? ¿Hemos contradicho la letra y el espíritu de la palabra de Dios? No es solamente para que te sientas mal. No es para que te levantes esta noche y digas, sí es cierto, qué mal estamos, qué mal estoy. No es para que te sientas mal. No es para que te sientas culpable, somos culpables. No solamente nos sentimos en conflicto, estamos en conflicto, hermano, con un Dios santo. Romanos nos dice en toda la carta, a través de toda la carta, Romanos 1, todos los gentiles han pecado, los que no son judíos han pecado. Número 2, que los judíos también han pecado. Romanos 2. Romanos 3 dice que todos están bajo pecado. Que toda la humanidad está bajo la culpa del pecado. Romanos nos dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No somos buenos, hermano. No somos buenos. Es necesario entonces, hermano, que aquel que recibe, aquel que escucha la predicación del Evangelio, le sea dado por el Espíritu Santo un entendimiento exacto de dónde estamos parados ahora. Seas cristiano o no seas cristiano, no podemos permanecer en una sola condición estática. El cristiano es creyente, es santo. ¿Qué dice la palabra? Ya siéntese y acuéstese y duermas en sus laureles. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué le dice la Escritura? ¿Qué le dice la palabra de Dios? ¿Qué le dice Dios al santo? Santifíquese más todavía. Santifíquese más. ¿Dónde estamos?
dónde tenemos que estar. Pero no se trata, hermano, solamente de una moralidad. No se trata solamente de un evangelio que moraliza a la iglesia. No se trata de eso. Tenemos que entender, y la palabra de Dios se encarga de decirnos que nuestro más grande problema no es tan superficial. Que tenemos un problema, pero el principal problema que tenemos es que Dios es santo. Queremos estar con Él. Y si les preguntamos a 100 personas en la calle si quiere estar en el cielo con Dios, todos van a levantar la mano y van a decir, sí, sí quiero. Pero el problema principal es que Dios es santo y tú eres pecador. Y un santo y un pecador no pueden andar juntos. En esa condición de pecador no pueden estar juntos. Hasta que la obra del mediador, la obra del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sea recibida, entonces, y solo entonces, ese pecador, por gracia, puede ser justificado y entonces puede vivir delante de ese Dios santo. Porque la justicia de Dios es puesta sobre el pecador. Como consecuencia lógica de ese pecado, el hombre se convierte en objeto de la ira de Dios, está distanciado espiritualmente y merece la muerte. De modo que el mensaje, hermano, el mensaje del Evangelio, aunque le seguimos llamando buenas nuevas, y lo son, primero han de traer una conciencia de la real condición del hombre. Y que se ha movido para arrepentimiento, para una regeneración, para una fe creciente y una consciente necesidad de santificación. Escúchelo bien. El mensaje entonces tiene que abarcar estas tres partes: la justificación, la santificación y la glorificación. El mensaje de salvación no termina cuando el hombre pecador viene en arrepentimiento y recibe la justificación, sino que enseguida de la justificación empieza un proceso de santificación. En automático comienza un proceso de santificación y esperando en su corazón la esperanza bienaventurada de la glorificación. No termina el trabajo del evangelio solamente trayendo a la gente a la iglesia. Ya es consciente, se arrepintió de sus pecados, pero no termina ahí. Hay que enseñarle que todas las cosas, como dice la Gran Comisión, haciéndolo discípulo, enseñándolo que guarden todas las cosas. Justificación, santificación, glorificación. Entonces, ¿verdad que no es solamente decir que estamos bien? No es solamente decir que Dios es amor. Aunque la Biblia dice en el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan, como dice el canto infantil, Dios es amor. Pero también dice la Escritura que Dios es espíritu y es santo, y es amoroso, y es creador, y es santo, y es fiel, y es soberano. Y todo lo que dice la Escritura que es Dios. Y porque Él es santo, nos dice el autor de Hebreos, seguid la paz y la santidad, sin la cual ¿qué? Nadie, y no crea que excepto usted, no, nadie puede ver al Señor sin santidad. Él es muy santo. Por sus propias buenas obras no va a poder estar con Él. En sus propios méritos no va a poder usted. Necesita los méritos de Cristo, santo y sin mancha.
que no cometió pecado ni se halló engaño en su boca. No solamente es decir que Jesús quiere ser nuestro amigo, aunque Él dijo que Él sería nuestro amigo. Pero hay una condición. Juan capítulo 15 y verso 14 dice Jesús: y vosotros sois mis amigos, ¿sí qué? ¿Cuál es la condicionante? Si haces lo que yo te digo. Si haces lo que yo te digo. Entonces no es solamente decir, ay, es que Jesús quiere ser mi amigo. No es tan fácil, no es tan simple, no es tan ligero, no es tan liviano. El problema grave es que para ser amigo de Jesús tienes que saber que Él es santo y que Él muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿qué? Cristo murió por nosotros. ¿Y por qué quiero hacer énfasis en que murió? Porque esa muerte era necesaria para que se cumpliera el propósito de su venida a este mundo, para morir en la cruz del Calvario. De modo, hermano, que es la cruz del Calvario el centro, el foco del Evangelio. Cristo murió y Cristo resucitó. Por eso la cruz es la forma en que Dios tiene para llevarnos con Él mismo. Es su muerte en la cruz el centro del mensaje del Evangelio. Ya que la paga del pecado es muerte, su sangre nos acerca a Él y es su muerte como ese sacrificio expiatorio por el cual nuestros pecados fueron perdonados. Él nos reconcilia, Él nos justifica, Él nos abraza, nos recibe solamente en la justicia imputada del Hijo de Dios sobre usted. No hay otra manera, no hay otra manera. De modo que para Él es toda la honra y toda la gloria. Hemos de saber entonces que el cristiano, hermano, no es aquel solamente que vive correctamente. El cristianismo no es vivir solamente correctamente, moralmente. Y en la iglesia sana, en la iglesia saludable, no se ha de predicar que solamente con que usted viva haciendo lo correcto, haga lo mejor de usted, saque la mejor versión de usted mismo. No, eso no es el Evangelio. Porque hacerlo de esa manera, hemos de saber que la moralidad, hermano, predicar la moralidad, tratar de moralizar a los que asisten a una iglesia, es quizá la falsificación satánica de mayor éxito para llevar a las personas al infierno. De donde se tiene que predicar arrepentimiento, se le dice solamente con que corrijas algunas 2 o 3 cosas, ya puedes decirte que eres cristiano. No puedes hacerlo. No se trata de moralizar, ¿sí me entiende? No es decir, es que pues no andes robando porque es malo robar. No andes echando mentiras porque es malo. Es malo echar mentiras. No, se le tiene que decir arrepiéntete porque esto es pecado delante de un Dios santo. Es arrepentimiento y decir por qué está mal que robes, por qué está mal la fornicación, por qué está mal el adulterio, por qué está mal el alcoholismo. Porque Dios lo dice y estás delante de Dios santo. Tu problema no es echar mentiras, tu problema es que estás muerto en tus delitos y pecados. Entonces los cristianos no viven moralmente. Claro que sí, pero como una consecuencia de haber nacido de nuevo, como una consecuencia del arrepentimiento, como una consecuencia de que el Espíritu Santo ya mora en nosotros. Pero no vivimos moralmente para alcanzar la salvación o para alcanzar la santidad, no, sino como una consecuencia de.
Por eso, hermano, muchas iglesias están acarreando millares y millares de personas al infierno por moralizar solamente, sin predicar un verdadero arrepentimiento. ¿Cuál es la diferencia? Estoy casi terminando, Casi terminando. ¿Cuál es la diferencia entre la moralidad y la santidad? La moralidad se mira a sí misma y se compara con otros. Y dice, soy mejor que muchos. La santidad se mira a sí misma. No se mira a sí misma. La santidad mira a Cristo y se compara con Cristo. Y anhela ser como Él. Y sufre cuando no avanza hacia esa dirección, hacia Cristo. La moralidad se enfoca en lo que se debe hacer, en lo que debe hacer. La santidad se enfoca en lo que Cristo ya hizo. Amén. La santidad, usted tiene que ser santo porque Él es santo y por lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario por usted. Porque Él es digno. La moralidad es la consecuencia de la santidad. Si usted ama a Cristo y se enfoca en ser como Cristo, por supuesto, rebasará con mucho los estándares morales de la mejor sociedad moral que haya en el mundo. Pero busque la santidad. Luche por ser como Cristo. Anhele ser como Cristo. Cada día, cada día. ¿Está fácil, hermano? No está fácil porque estamos en este mundo. Estamos en este mundo luchando día con día con este mundo, con este diablo y con esta carne. Cada día se presentan como gigantes delante de nosotros para aplastarnos, para desanimarnos. Pero el Espíritu Santo que mora en vosotros, el que los anhela celosamente, no le dejará estar en paz para que usted venga en arrepentimiento y luche por ser santo como Cristo es santo. Por último, hermano, el Evangelio exige una respuesta radical. El Evangelio exige una respuesta. Cuando se predica el verdadero Evangelio, el hombre y la mujer que son expuestos a él han de decir compungidos, ¿qué haremos? Varones hermanos, ¿qué haremos? Y entonces la gracia del Señor llevará ese corazón de ese hombre, de esa mujer, de esa joven al arrepentimiento verdadero. Y la gracia del Señor vendrá y la mano del Señor será extendida para levantarle, para limpiarle, para lavarle. Y como dice la palabra de Dios, hacerle sentar en los lugares celestiales. ¿Por qué es digno? No, porque no lo merece. Pero por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Esa es la característica del verdadero Evangelio. Esa es la característica del verdadero arrepentimiento. Un giro de 180 grados, un cambio de dirección, un cambio de mente, porque solo un cambio de mente y un verdadero arrepentimiento traerá un cambio de conducta. Si tu entendimiento, si tu mente es cambiada, entonces tu vida es cambiada. Y si su vida no cambia, entonces su mente no ha sido cambiada. ¿Por qué sigo haciendo lo mismo que antes? ¿Por qué sigo haciendo lo mismo? ¿Por qué estoy en los mismos pecados? Pues porque no te has arrepentido, porque tu mente no ha sido cambiada, porque no has nacido de nuevo.
Si su mente es cambiada, su vida cambia. Y si su vida no cambia, entonces su mente no ha cambiado. Y si su mente no ha cambiado, usted no se ha arrepentido genuinamente. El verdadero evangelio, entonces, no es decirle a la gente, estamos bien. El verdadero evangelio no es decirle a la gente, Dios es amor. El verdadero evangelio no es decirle a la gente, Jesús quiere ser tu amigo. El verdadero evangelio no es entonces decirle tampoco a la gente, debes corregir tu manera de vivir. Deja de hacer esto, deja de hacer aquello y empieza a vivir correctamente. Las buenas nuevas traerán como resultado un arrepentimiento y fe para la gloria de Dios. Por eso, cuando usted asiste a este lugar, a escuchar el evangelio, usted ha de ser sacudido hasta la médula. Ha de ser transformado, ha de ser renovado en su entendimiento. Cada vez más. No es solamente ya aceptó venir a la iglesia, ya es cristiano, no. Gracias a Dios porque vino a la iglesia. Pero el evangelio ha de seguir siendo escuchado, meditado, tomado en serio, y que sea usted estremecido cada vez que escucha el evangelio. ¿Usted ha escuchado el evangelio? ¿Usted ha escuchado el verdadero evangelio? ¿O ha venido a escuchar solamente palabras tranquilizadoras de su bienestar? ¿Usted ha venido a escuchar solamente palabras de ánimo? ¿No se le ha predicado el verdadero arrepentimiento? ¿Se le ha invitado solamente a una acepta a Cristo? No, hermano. Usted ha venido a escuchar el verdadero evangelio. El evangelio que cuesta. Y no cuesta mucho. ¿Verdad que no? El evangelio que le cuesta todo. Le costará todo. Ese evangelio que dice que su condición de pecado, muerto espiritualmente, separado de Dios, el que habla de su gracia soberana, el que envía a Jesucristo a morir en la cruz como el único medio necesario y suficiente para salvarle a usted, y el que proclama su resurrección con poder y gran gloria, y que su regreso por su iglesia es inminente y regresará para reinar en gloria. A Él sea toda la honra, toda la gloria, todo el poder, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar.